Comenzar. Bueno, antes de que comencemos, yo quisiera, ahí anda Lupita, Lupita, tiene un testimonio de lo que hizo el Señor este fin de semana. Ella no puede asistir los domingos a las reuniones porque pues vive en el centro de California, pero tuvo una experiencia que me escribió y no sé si tengas ahí tu micrófono, Lupita, y pudieras compartir algo para que veamos lo que Dios tan grande que tenemos que no tiene límites. No sé si ande por ahí ya pueda poner su micrófono. Hello, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Hola, bienvenida. Pues me gustaría, Lupita, que les comentaras lo que pasó contigo este fin de semana. Pues te decía, ¿verdad? Que estuve toda la semana con dolor de espalda, como espasmos musculares. Y pues me estuve poniendo unos parches que hay y cosas, pero de repente me movía y pues un dolor bien fuerte. Entonces yo acostumbro que las prédicas, lo de ahora martes, pues no lo escucho una vez, sino que lo escucho 2 o 3 veces y ando haciendo algo y estoy escuchando, lo vuelvo a escuchar porque me gusta repetirlos. Y me acosté un rato y agarré mi celular y dije, bueno, voy a repetir la prédica del domingo. Y cuando lo puse, la prédica, estaban orando por un muchacho, por su espalda, estaba orando Sergio y estaban todos en agua viva, pues levantados orando. Y pensé entre mí, ay, pero esto no era, yo no había visto la prédica como que yo la había empezado después, porque yo no había visto eso. Y dije, bueno, pues están orando, me equivoqué, voy a buscar la prédica, esta no es. Y la vuelvo a poner y vuelve a salir lo mismo. Entonces, pues ya dije, no, pues sí es. Y me quedé quietecita escuchando, pero tenía el dolor en mi espalda fuerte, en toda la espalda. Y entonces empiezo a oír, ¿verdad? Que están orando y de repente empiezo a sentir un calor fuerte en mi espalda, pero como si me estuvieran arrancando el dolor paso a paso. Algo tan fuerte que yo sabía que era Dios, que lo estaba haciendo, que estaba haciendo algo, pero yo ni siquiera había pensado, pues están orando por su espalda, que, ay, que a mí me toque. Si ya había pasado, pues o sea, ya había De pasado rebote. el servicio. Y así fue, se fue como pedazo por pedazo de mi espalda, iba sintiendo el calor y se iba quitando el dolor. Se quitó completamente todo lo engarruñado que sentía que traía y el dolor. Y pues Amén. pude darme cuenta inmediatamente que era Dios porque sentía una presencia, sentía algo bien fuerte y yo sabía que era Él que estaba haciendo eso en mi espalda. Y pues me doy cuenta que Dios es maravilloso, me encanta cuando me sorprende con estas cosas porque usa la vida de Sergio para sanidad y cuando él va a sanar, Ujú. no importa que fuera algo que estuviera grabado, Así la es. presencia de Dios está ahí en el momento. Pues qué Y padre. pues de verdad que yo quería compartir eso con ustedes porque fue bien, fue bien hermoso pues lo que pasó y sentir la presencia de Dios en el lugar donde yo estaba acostada y sentir que Él llegó y todavía yo dije, no es, me equivoqué de la prédica y lo vuelvo a poner y sí era. Ujú. Y era Él que quería quitarme ese dolor que no se quitaba ni con parches, ni con pastillas, no se podía quitar, pero Él sí lo podía hacer en el momento.
Amén. Pues que gloria a Dios. Un aplauso al Señor, ¿no? Por su fidelidad y de veras que nos maravilla. Y aquí queremos ver que Dios no está limitado para estar dentro de un servicio nada más. Cómo es importante estar transmitiendo a través de estos medios, porque alguien más puede también estar hasta otro lado del mundo, en otro lugar muy distante, ¿verdad? Y como dice, ella no estuvo en la reunión, la escuchó después, pero Dios, Dios sana, si a Dios le place y puede llevar la palabra es espíritu y la palabra es vida, es en la escritura, envió su palabra y lo sanó. Entonces, esto es cuestión de fe y esa actitud de recibir enseñanza, esa actitud de recibir esa porción, Señor, que tienes para mí hoy, ¿no? Y seguir creciendo, pues Dios ve, y aunque yo creo que Lupita no estaba consciente o pidiendo, sáname a mí, está viendo que están orando por otra persona, pero Dios en su gracia, ¿verdad? En su favor, pues la sanó. Y así ha sucedido con otros casos de decanes, por ejemplo. Susi es una de ellas, ¿no? Ella estaba, en una ocasión se estaba orando por las personas y Susi está atrás nada más, también no está consciente en pidiéndole por ella. Tenía un problema de dolor, o creo que de la cara, ahorita no recuerdo exactamente qué fue, pero cuando, como Dios se lo quitó, nunca se oró por ella, pero Dios le quitó el dolor. Así es de que cuando estamos en medio de la alabanza, cuando estamos en medio de la presencia, si nosotros estamos adorando, ¿verdad? Viene el rey, viene la presencia y se manifiesta con todo lo que él es. Dios se manifiesta y en ese momento, aunque no se ore por específicamente, hay gente que atrapa, ¿verdad? O el Espíritu le habla de una convicción. Esa presencia de Dios trae sanidad, trae paz, trae gozo, trae consolación. O sea, Dios se mueve. Por eso es muy importante que seamos muy sensibles. ¿Qué está sucediendo en cada parte de la reunión? Nos reunimos por Él, nos reunimos para adorarle. Entonces, Dios no es un programa, es soberano y cuando nosotros, nuestro corazón va hambriento de Él, dispuesto a ministrarle, como cuando dice que estaban ministrando al Señor en el libro de los Hechos y entonces habló el Espíritu Santo. O sea, ellos ministraban al Señor y el Espíritu Santo se manifestó hablando y dando dirección. Apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo quería. Entonces, no iban buscando una tarea o una comisión, pero el Espíritu Santo al estar adorando, ¿verdad? Ministrando al Señor, bueno, Él se mueve conforme necesita. Entonces, si nosotros estamos conscientes de esto, pues yo te animo, adórale con todo tu corazón, adórale con todo tu corazón y su gracia viene, su gracia envuelve, ¿verdad? Y Él donde esté, es más, lo que está sucediendo en este lugar cuando estamos reunidos puede tocar otras vidas, ¿sí? Puede, esa presencia puede a pasar a través de las redes sociales, o el Espíritu Santo se puede mover, ¿verdad? Y tocar una persona en su necesidad, no sabemos qué esté pasando, pero Dios sí sabe y Dios los conecta. Dios mismo pone el querer como el hacer y de alguna manera, ¿verdad? En el momento preciso conecta. ¿Para qué? Para que se desate un milagro. Así es que, pues yo quería que vieran esto, que escucharan esto, ¿no? Para que se animen y estamos aprendiendo porque no nada más lo quiere hacer a través de una persona o a través del pastor, nos está retando a todos, ¿verdad? A hacer sus manos, a hacer su boca, a crecer en fe y decirle, ¿sabes qué? Pues voy a orar, yo voy a creer y voy a orar porque el sanador es Él. Nosotros a veces estamos pensando, ¿y qué tal si no sucede? O qué tal, ¿verdad? Si no responde. O sea, el sanador es Él. Entonces debemos de nada más movernos, ¿verdad? Con ese sentir que pone Dios en nuestro corazón para dar la palabra, para dar el abrazo, para, para orar por una persona en tiempos de necesidad. Es que gloria a Dios por este testimonio y me gustaría, ¿verdad?, que sigamos orando por el yerno de Matei, que fue por el que se estuvo orando, ¿no? En una ocasión, llegó una jovencita, estamos en casa todavía, en el grupo,
Y orábamos por enfermos, estábamos orando y veíamos los brazos crecer y manos también, y eso era mucho, muy común, se estaba orando. Y llega una mamá con su hija, que era una adolescente, y la lleva con Sergio para que orara por ella. La niña llevaba una joroba, entonces pues estaba toda apachurradona, ¿no? Porque pues era notorio. Y Sergio empieza a orar por la chica, ora, y pues parece que no sucedió nada. Pero cuando ella llega a su casa, bueno, al siguiente semana ella llega, la chica muy derechita, muy contenta, ¿verdad? Y pues soy la misma, y ya no traía joroba. ¿Qué sucedió? En el lugar, en el momento que se oró no pasó nada, pero en la noche cuando la chica se acostó en cama, le empezaron a tronar los huesos, empezó a tronar los huesos, todo el hueso, y el Señor hizo el milagro en ese momento, ¿no? Mientras estuvo recostada y Dios la enderezó. Así es de que el milagro puede suceder instantáneamente, el milagro puede suceder tiempo después, el milagro puede suceder como ahorita le sucedió a Lupita, ¿verdad? Que escucha una repetición o algo después, fíjate, la unción sigue estando ahí. Es que nuestra fe necesita estar expectante también de algo puede suceder. Hoy puede ser el día de mi sanidad, hoy puede ser el día de mi salvación. Hace poquito yo les decía en una de las clases, cómo a mí me llamó la atención con Dutch Sheets, porque él hablaba de cómo sus manos estaban con hongos, ¿no? Y sus uñas, la cutícula la había perdido y era mucho dolor, no podía trabajar y aparte, pues se veía mal que tuviera sus manos con tantos hongos, la infección que él traía. Y entonces, pues fue a cuanta reunión hubo y no se sanaba, y no se sanaba. Entonces, Dios es soberano y va a saber el momento y como cuando Él quiera, ¿no? O el proceso. Entonces, Dios le dice, yo no te voy a sanar a través de un hombre, yo te voy a sanar a través de tus palabras. O sea, lo que Dios quería enseñarle a él era hablarle a sus uñas, profetizarle, declararle vida, declararle sanidad, así como cuando el profeta Ezequiel, Dios lo llama para hablarle a los huesos secos. ¿Qué más muerte habría que son huesos, están separados? Entonces Dios, lo que Dios está enseñándonos es a tomar su palabra, la que Él pone en nuestra boca, y a declararlo. A veces no suceden las cosas porque hablamos más negativamente y hablamos más del dolor y así me siento, que en lugar de estarle hablando al cuerpo, hablarle a los pulmones, hablarle a las piernas, hablarle al síntoma y declarar, sabes que te vas, estar dándole. Entonces, el profeta Dachitz empieza a hablarle y dice, todas las oportunidades que tenía lo hacía en obediencia. O sea, Dios me dijo esto, pues ok, me quiere enseñar. Entonces empieza a hablarle y 8 o 10 veces al día, cuando iba manejando, cuando estaba bañándose, le hablaba y te vas y te secas y esto. Empezaba a declarar palabra. Pasó una semana y no pasaba nada, pero él perseveró, él continuó declarando la palabra y empieza, ¿verdad?, a ver una pequeña mejoría en su uña, en sus uñas, pero a la siguiente semana estaban completamente sanas, las uñas volvieron a salir limpias en una semana. Entonces, Dios puede hacerlo instantáneo a través de una persona. Hay personas que han ido y no sucede nada y a veces se desanima y dice, pues ya no, ya para qué, pues ya fui muchas veces y me da pena y qué van a decir. No, no, tú sigue yendo y tú sigue yendo hasta no arrebatar el milagro, ¿verdad? Y él va a llegar el día en sanidad, ¿no? Entonces, esto necesitamos aún dar testimonio, así cuando algo sucede, dar testimonio de lo que Dios hizo, porque eso edifica la fe de otras personas, quita los límites a la mente, porque es aquí, ¿no? Los razonamientos, quita los límites. Por ejemplo, ahorita la sanidad de Lupita la recibió sola en su casa, nadie puso manos, ella no estaba pidiendo el milagro, ella estaba observando o no estaba consciente, ay, pues quieren por mí, no, pero aún así Dios se movió. ¿Te acuerdas el sanidad del paralítico? Fue la fe de los compañeros, pues,
que desató la sanidad, ¿no? Entonces lo que Dios nada más espera es la fe, es la disposición del corazón, es esa buena tierra que recibe la palabra, que está alimentándose, porque la palabra es medicina, la palabra es poder, la palabra es espíritu, la palabra es medicina. Así es de que, pues, Padre, te damos gracias, Señor, por esta sanidad, Señor, y seguimos creyendo tu palabra, Señor. Seguimos creyendo palabra y enviamos palabras de sanidad para este joven, no sé su nombre, pero tú lo conoces, Señor. Señor, que estuvimos orando el domingo. Señor, completa tu obra, Señor. Toca ese cuerpo, Señor. Señor, esas vértebras, Señor, esos nervios que están prensados, Señor. Tú llevaste los dolores, tú llevaste las enfermedades, Señor, en tu cuerpo, Señor. Él no tiene que llevarlos, Señor. Y no importa qué sucedió, qué fue lo que provocó ese desgaste, Señor, en sus vértebras, Señor. Señor, tú eres el sanador, Padre Santo. Revélate a su vida, tráele paz y echamos fuera todo espíritu de temor, Señor. Señor, todo espíritu de temor y, Señor, y esa inseguridad, y Señor, fortalece su cuerpo, Señor, dale a su espíritu vida, que se despierte, Señor. Señor, para que reciba, Señor, tu palabra, no solamente sanidad, Señor, no solamente te busque, Señor, porque ahorita necesita, sino que venga, Señor, tu poder sanador, Señor. Y cada persona, Señor, que ha estado pasando por dolores musculares, Señor, dolores, Señor, de los discos, dolores, Señor, en sus huesos, dolores en sus coyunturas, dolores en el Señor, Señor, por causa del ciático, los nervios, Señor, declaramos, Señor, que viene un alineamiento a sus cuerpos, viene un alineamiento, Señor, para que lo que está chueco, lo que está torcido, lo que está prensado, lo que está desgastado, Señor, sea regenerado, sea enderezado, sea liberado en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y Señor, enviamos sanidad, Señor. Enviamos tu palabra, Señor, porque es tu voluntad sanar, Señor. Para eso veniste, para liberar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, Señor. Señor, para dar esas buenas nuevas de salvación, Señor. Tú eres el sanador, tú eres el libertador, Señor. Tú eres el salvador, Señor. Y gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Y declaramos que se levanta un ejército de hijos, Señor, con una palabra de poder, con una fe que conquista, con una fe que arrebata, Señor. Y Señor, que los milagros serán constantes, milagros y maravillas estarán siendo desatados a través de tus hijos para gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén. Bueno, pues un aplauso al Señor. ¡Bravo! Y señora Jenny, seguimos creyendo, Padre Santo, que eres tú, Señor, el que está obrando en ella, Señor. Que eres tú su fortaleza, que eres tú, Señor, que el que la guarda, Señor, y que, Señor, ningún arma forjada, Señor, contra ella prospera, Señor, que su cuerpo es vivificado y que todo tumor se seca, que todo tumor se seca en el nombre de Jesús, Señor. Señor, que los médicos, Señor, se van a quedar admirados, Señor, porque reconocerán que fuiste tú, Señor, el que estás obrando en tu hija, Señor, para testimonio de los que no han creído, Padre. Amén. ¿Algún testimonio más para que, no sé si ayer les comentaba, ¿no? Ya que estamos ahorita en esto, afirmando, ¿verdad? Jazmín estaba bien grave, estuvimos orando por ella, está todavía en el proceso de recuperación, pero algo sucedió bien, bien impresionante. Hablé con ella el lunes pasado y de la tomografía, les comentábamos ayer, la tomografía que le tomaron en enero y le tenían dos tomografías anteriores, salían cicatrices en sus pulmones. Nos la encontramos, se ha estado hablando por ella y nos la encontramos unos días antes de que le tomaran el estudio en un mercado. Estábamos ahí y le hablamos estuvimos ahí en el mercado orando por ella porque le iban a tomar la tomografía y hasta se mareó y se sentó porque le faltaba aire, tenía problemas,
se oró por ella y cuando va al médico para los resultados, el médico se quedó admirado porque no aparecían las cicatrices. Pues es que dice, esto es imposible. Sí. Acá tengo las cicatrices y aquí, ¿dónde quedaron las cicatrices? Digo, pues en el cuerpo de Cristo. Es que Dios nos tiene que llevar esa fe y que deje admirados a los médicos, que nos deje admirados a nosotros y bendecidos, pero tus manos, es decir, los que creen en mi nombre, echarán fuera de demonios y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Estas manitas que callosas o estas manitas, ¿verdad? Chiquitas o estas manitas o estas manotas son las manos de Cristo. Así es de que vamos a seguir, ¿verdad? Testificando de la gloria de Dios, ¿ok? Bueno, no vamos a entrar ahorita, vamos a volver al otro manual. Me decir, bueno, qué relajo con ustedes. Bueno, vamos ahora a continuar con la obra del Espíritu Santo en el capítulo 9. Ya vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando. En el capítulo 9, su manual, si lo tienen por ahí, es el 103, la página 103. Si no, pon atención y como estas clases se quedan grabadas, a veces hay que reafirmarlas, hay que reafirmar las cosas. Entre más oímos la palabra, hay cosas que se nos van de largo, no les pusimos atención o no las vimos con la perspectiva, la claridad que Dios tenía, ¿verdad? Entonces cuando las volvemos a oír es tremendo, ¿no? Yo ahorita estaba repasando la lección y empieza el Señor a hablarme, así que pues gracias a Dios por su palabra que siempre nos lleva al crecimiento y nos enriquece. Bueno, este capítulo es bien importante porque habla de los pecados contra el Espíritu Santo, ¿sí? Y vamos a ir comprendiendo qué es el pecado y vimos, pues ya supimos, ¿verdad? O hemos visto que esa fue la causa de la caída, la desobediencia que el hombre tuvo para el mandamiento, el único mandamiento, la única indicación de que Dios le había dado a Adán de no comer de un árbol X, ¿verdad? Del árbol del conocimiento del bien y mal, fue lo que desató, ¿verdad? El que el reino de tinieblas y el pecado entra a la tierra. ¿Quién lo abrió? El hombre, la voluntad de la decisión. Bueno, todo aquello que por naturaleza se opone a Dios, todo aquello que se opone a su voluntad, a su perfecta voluntad para con el hombre. Y aquí en el manual dice, ante los ojos de Dios es pecado. Porque tal vez ante los ojos del hombre no es pecado. ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Entonces Jesús nos decía que oráramos para que viniera el reino de Dios y que se hiciera la voluntad de Dios. Jesús vino haciendo la voluntad de Dios. Por eso Jesús no tuvo pecado. No vino en relación en ningún momento con el pecado. Aún termina. Satanás dice, nada tiene de mí. Sí lo tentó, vino la tentación, pero Jesús mantuvo su lealtad, su fidelidad hacia el Padre. El reino estaba en él, por eso él manifestaba el reino con poder, con señales, con maravillas, con autoridad, ¿verdad? Porque no había pecado. Jesús vino uniendo el cielo y la tierra, lo volvía aún como hombre, venía restaurando la imagen de Dios que se había perdido, venía caminando como único, como Dios deseaba que Adán y Eva caminaran. Pero ¿qué fue lo que estorbó, qué fue lo que vino a dañar la relación? Fue el pecado. Entonces el pecado, ¿verdad? Es aquello que se opone a la voluntad de Dios. El que yo hago las cosas a mi manera. La palabra pecado significa fallar en el blanco, ¿sí? Errar. Entonces aquí viene su manual, estos puntos, voy a estar reforzando algunas cosas, ¿verdad? Pero dentro de las escrituras existen varias palabras o significados que describen el concepto de pecado. Significa ofender, quebrantar, transgredir, ¿sí? Estos otros tres conceptos tienen y también pues lo que vimos,
fallar en el banco. Cuando nosotros, por ejemplo, hay unas leyes de tránsito que te dicen manejar a tal límite de velocidad o que te indican, ¿verdad?, donde hay un alto. Bueno, cada vez que nosotros no transgredimos los límites o no hacemos lo que la ley está ahí, pues sería transgredir, sería pecado. Ahora, como a veces no te cachan, pues no hay consecuencias. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México hay zonas donde hay cámaras. Entonces, no necesita estar un policía para agarrar a la persona, pero hay una cámara. Y en el momento de una persona que va pasando un alto o va pasando el límite de velocidad, ¡pum!, le toman una foto y entonces le llega por correo su multa. Entonces, tal vez en ese momento no la cacharon, en Guadalajara también, ¿ok? Entonces no la cacharon, no se dieron cuenta y dice, pues no hay problema. Pero pues va a venir la consecuencia, ¿verdad? Del pecado. Y así es el pecado. O sea, tal vez Dios no se da cuenta y pues ahí pasa el tiempo, ¿no? Pero va a llegar el momento que el pecado nos alcanza. Aquí con Adán y Eva fue un solo pecado. Y no siquiera no mataron, no hicieron, cometieron un pecado como los que ahorita se cometen o se ven. ¿Sí? Era algo tan simple. Pero había una sola ley o había una sola demanda. Es decir, esto no comas, o sea, una indicación, ¿sí? Que por causa de que, bueno, sí, la serpiente tentó a Eva, pero a fin de cuentas, la que tomó la decisión fue ella. El enemigo va a jugar sus jugadas de tentar, de tratar de desviar al ser humano, pero a fin de cuentas, nosotros vamos a dar cuentas por nuestras decisiones. ¿Ok? Entonces, las consecuencias del pecado nos hacen errar, desviarnos, ¿sí? Nos hace estar en deuda, salirnos del camino, andar perdidos, nos hace andar como ciegos espirituales. Si ustedes leen Isaías 59, habla de esto. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Sí? El brazo de Dios no se corta para salvar o para liberar, pero el pecado, ¿sí? Vemos que hace que el ser humano esté fallando constantemente. ¿Sí? Significa también, ¿dónde me quedé? Nos hace andar como ciegos palpando la pared, nos vuelve sordos, nos vuelve insensibles, hace que el corazón ande divagando de lado para otro o esté dividido. Todas son estas las consecuencias del pecado, ¿ok? Entonces el pecado significa es una transgresión de un mandamiento divino. Si Dios le dio al hombre para que fuera prosperado, lo primero cuando saca al pueblo de Egipto y lo trae para meterlo a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, bueno, en ese proceso Dios les da mandamientos. ¿Para qué? Pues para que vivieran, ¿verdad?, en bendición, para que al obedecerlos fueran un pueblo sabio, que pudieran tener relación con Dios y unos con otros, ¿sí? Entonces, los mandamientos reflejaban la naturaleza de Dios. Los mandamientos tenían que ver si eran similares a cómo opera el reino de Dios. Ahí no hay muerte, ahí no hay engaño, ahí no hay injusticias. Dios es justo. Dios, ¿verdad? Eso es un Dios de vida. Entonces Dios les dice al hombre, bueno, para que seas prosperado, si oyes mi voz y guardas mi palabra, guardas mis mandamientos, bueno, vienen todas estas bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir y como un padre siempre pues advierte, mira, este es el camino a la bendición, ¿sí? Pero tú vas a escoger, a fin de cuentas nos dio libre albedrío y nos permite escoger. Los mandamientos, esos 10 mandamientos de no tendrás dioses ajenos, porque solo a él lo adoraríamos, ¿verdad? El no hacerte imágenes de Dios, el no robar, el no mentir, el no deshonrar a los padres, para que tengas larga vida. Y todos estos mandamientos, ¿no? Tienen que ver para proteger al hombre. Pero bueno,
La serpiente le dice al hombre, no, tú vas a ser como Dios. ¿Y qué hace el hombre, verdad? Empieza a desechar a Dios y sus mandamientos. Bueno, el pecado se va incrementando. Entre más el hombre quiere caminar en su voluntad, ¿verdad? Más se endurece el corazón, hay más ceguera espiritual y vienen también las consecuencias del pecado. ¿Sí? Lo que vimos, ¿verdad? Andan perdidos, te separa de Dios, anda con ceguera espiritual, el corazón se endurece y el enemigo pues le da vuelo a la hilacha, ¿no? Y cada vez, ¿verdad? Produce más pecado. Ahorita vemos cómo está la sociedad, ¿no? Al grado de ver lo que es el aborto, que yo creo que es uno de los pecados más terribles que existen, ¿verdad? Cometidos por las propias madres, a veces obligados por las leyes, lo que tú quieras, o aceptado más bien por las leyes, ¿verdad? El hombre trata de quitarle la palabra pecado, pero lo vamos a legalizar para quitar la conciencia, para que sea algo, le decimos, un derecho humano, ¿no? Entonces, siempre la voluntad, ahorita que estamos estudiando los viernes, ¿no? Vemos la voluntad del alma, la voluntad del ego, el hombre, bueno, tratando de hacer sus propias leyes, sus propias normas, donde Dios no existe, donde piensa que nunca se le va a dar cuentas a Dios. Pero nadie va a estar fuera de la ley o de darle cuentas a Dios. Si el presidente dice fuera de la ley nadie, y por encima de la ley tampoco nadie, nada. Entonces imagínense con Dios, cuando cada uno nos presentemos delante del juez, porque ahorita Jesús vino como cordero, vino como salvador. Cuando Él regrese, va a regresar como juez. Entonces, ¿y cómo nos va a juzgar? Con su palabra, con la verdad, con su naturaleza, con su voluntad. Eso es. Entonces, todo lo que no se ajuste a su voluntad, a sus normas, a su palabra, es transgresión, es pecado. ¿Ok? Bueno, el pecado es la negación del derecho divino de mandar o reinar en nuestros corazones. Hoy le dice el hombre a Dios, yo soy Dios, yo decido mi vida, yo decido con mi cuerpo lo que quiero, yo decido cuándo me muero, yo decido, o sea, es eso, ¿no? Y le niegas a Dios el derecho divino porque Él nos creó, le niegue ese derecho de reinar en nuestros corazones, de mandar. Bueno, también el pecado es la incapacidad de mantenernos dentro de las normas de Dios. ¿Ok? Bueno, ok, dice aquí, por naturaleza nos molesta, al hombre le molesta grandemente que sea confrontado con el pecado. O sea, el pecado incomoda. Todo el mundo lo puede cometer y hay pecados de distintos tamaños. Decimos, hay pecados blancos, mentiras blancas, mentiras rojas, o hay pecados grandes, pecados chiquitos. O sea, como que se calla la conciencia, ¿no? Yo no soy tan pecador como aquel, pero Dios no mide el pecado por tamaños o el pecado, el tamaño del pecado va a traer consecuencias, sí, pero para Dios es pecado, así sea un pecado pequeño o un pecado muy grande. El hombre lo mide, pesa el pecado, pesa la transgresión, pero sabes que en sí, si el pecado es impedirle a Dios el que su voluntad se haga y el derecho que él gobierne, entonces Dios no nos juzga por cada pecado. Sí hay registro de nuestras vidas, pero así el pecado es la desobediencia. El pecado de incredulidad es el pecado de hacer nuestra propia voluntad. Ese es el pecado en sí. Lo demás son las obras de lo que el yo está gobernando, el yo quiere hacer. Entonces, pero cuando el hombre es confrontado o se habla de pecado, hay una incomodidad impresionante, porque el ego humano y el alma se autojustifica. Vemos con Adán y Eva inmediatamente cuando le dice Dios, ¿dónde estás, Adán? No, dice, la mujer que me diste,
O sea, culpa a Dios, culpa a la mujer culpa a la serpiente. Entonces, cuando Dios confronta o viene la luz y saca la oscuridad, saca el pecado, entonces el hombre tiene la tendencia humana es a escudarse, a protegerse, a cubrirse con una religión, a culpar de las circunstancias, ¿verdad? Pero a mí no me toquen, o sea, yo no tengo la culpa, a mí me hicieron, yo no sabía, casi me obligaron. Pero ¿sabes qué? Dios nos va a pedir cuentas y nosotros de lo que nos pide cuentas es qué hicimos con nuestro libre albedrío, qué hicimos con el don o la gracia que nos dio para decidir, porque podemos decidir no pecar, podemos decidir. Ahora, cuando una persona no es nacida de nuevo, una persona que no ha nacido de nuevo, yo lo he mencionado y ahorita lo vamos a ver en la escritura, ¿no? Hay una ley que se desató desde la ley del pecado y muerte. Entonces, aunque la persona se porte bien, sigue operando en la ley del pecado y muerte. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto, está separado de Dios. Sí, a veces la gente se quiere salvar por buenas obras, pues es que es muy linda, mira, sí, sí, pero no tiene la vida, no tiene el Salvador, no ha entrado por la puerta, quiere entrar por sus propios medios, entonces tendría que cumplir toda la ley y nunca pecar. Pero no hay nadie que lo pueda cumplir. La ley nada más marcaba los pecados, lo mostraba qué áreas fallábamos. Entonces, no hay manera, necesitamos un Salvador, ¿ok? Entonces, dice, aún el que la palabra se nombre provoca incomodidad, provoca rechazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie quiere ser rechazado, queremos vernos bien delante de la gente, queremos, el ser humano, hay una necesidad de ser aceptado, reconocido, pero el pecado nos separa de Dios, nos separa. Entonces, poco se habla del concepto, es más, ahorita en las muchas iglesias no se habla del pecado, no se habla del arrepentimiento, se habla de que Dios es amor, que Dios es muy bueno, que nos quiere bendecir, ¿verdad? Pero la gente no es llevada a buscar que su vida se alinee con el corazón de Dios, a ser limpiada por el Espíritu Santo, a ser formada por Dios. Entonces, muchas veces la gente murmura, se queja, está en conflictos, pleitos unos con otros, ¿verdad? Eso es pecado. Eso es pecado. El pecado de mentir es pecado. El pecado de hablar, de murmurar, falsear las cosas, ese es pecado. Pero no hay conciencia, no hay temor de Dios. Entonces, no es que Dios me ama, me ama, me ama. Y la gente cree que no puede, que nunca va a perder su salvación. Pero sí, por eso estamos estudiando los pecados contra el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Él es santo. Entonces, es importante tengamos esta conciencia, ¿no? Para que venga sobre nosotros, ¿verdad? Ese sentir de hijos, que ese sentir de deseo de que, pues, Señor, hágase en mí tu voluntad. Y si en un momento pecamos, hicimos lo incorrecto, Señor, perdóname, que el Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia, hacernos ver, ¿verdad?, que hicimos algo incorrecto. Y entonces pues nos arrepentimos y seguimos adelante. No viene y nos mantiene en esa conciencia de pecado, sino simplemente viene, nos convence y nos permite ser restaurados. ¿En áreas para qué? Para que la comunión con Dios o no se contriste el Espíritu de Dios. ¿Ok? Bueno, muchas veces se prefiere llamarle al pecado de otras maneras, ¿no? Se oye menos fuerte, pero la gente piensa decir, bueno, es que tengo una debilidad, es que fue un error, ¿no? Es una enfermedad. Se le denomina de muchas maneras, ¿no? O así me hizo Dios, o es una herencia, todos en familia así somos, ¿no? Entonces se justifica, cuando se encuentra una justificación, ¿verdad? El hombre dice, pues ya se siente mejor, pero
el pecado va a traer muerte. Dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Entonces necesitamos, ¿verdad? No justificarlo, sino al contrario, reconocerlo y arrepentirlos. Y en ese momento se rompe el yugo del pecado. Se rompe el yugo del pecado. Ahora, una persona que no nace de nuevo, su voluntad sigue atorada, sigue viviendo bajo la ley del pecado de la muerte. Entonces, es normal que peque. Hasta que nace de nuevo su espíritu, Dios nos traslada de una potestad de tinieblas, donde el yugo del enemigo pues se estaba controlando. Tenemos la oportunidad de cambio de vida. Y conforme vamos conociendo la verdad, trae libertad. Conforme conocemos la verdad, pues trae sanidad, ¿verdad? Y somos más conscientes de nuestras actitudes, somos más conscientes, sentimos cuando algo no hicimos correcto y nos sentimos mal. Antes no. Pues tatarricista lo festejábamos, ¿no? No, pues no, qué padre, ¿no? Qué padre es pecar, no se siente a gusto. Pues sí, pero ahora ya no te sientes a gusto. Malo sería que un creyente, malo sería que un creyente, ¿verdad? Que nació de nuevo y todo eso, que se sienta bien a gusto, pecando y no pase nada, no pase nada, a lo mejor ni siquiera nació de nuevo. Ahorita, como decía, escuchaba a Jonathan David, decía, a veces quieren hacer las iglesias tan friendly, que la gente venga, ¿verdad? Con pecado y se sienta tan a gusto en la iglesia, tan envuelta en apapachos, que no se sienta desagusto con su vida. Que sigue pecando, que sigue mintiendo, o que sigue, hay gentes, por ejemplo, que a lo mejor tienen una relación fuera de su matrimonio y se sienten bien a gusto, se sienten bien a gusto, no porque pusiste el amor de Dios en lo que tú quieres, pero no sienten esa convicción de que algo no está correcto. Y creyentes de años, ¿no? De años que pueden estar así viviendo esa vida, que el Espíritu no los puede convencer, no puede trabajar en ellos. ¿Por qué? Porque todo es almático, todo son emociones. Y mientras yo me sienta bien, pues está bien. Y no le hago daño a nadie, pues está bien. Entonces, no se están dando cuenta cómo están contristando el Espíritu de Dios y cómo están en peligro, cómo están en peligro, porque pueden estar en la congregación, en el ministerio aún, pero no están en Cristo y viviendo una doble vida que pues, al final va a producir una muerte eterna. Entonces Dios dice nunca va a ser borrado, ¿verdad? No, Dios, si es tan grave el pecado para Dios, porque nos daña, nos aparta, que tuvo que enviar a su propio hijo a morir, al que no conoció pecado, al que nunca cometió pecado, al que siempre obedeció al Padre. Si él tuvo que morir en una manera tan cruel, en una cruz, y ser humillado y avergonzado y rechazado, todo para vencer al pecado, qué tremendo es que no se tenga esa conciencia y que se sea indiferente y se contriste tantas veces al Espíritu de Dios o se peque contra Dios y sin darnos cuenta. Y pensar que porque tengo un don y el don sigue operando y que pues que Dios sigue respaldando, porque ahí está el don muchas veces. ¿Cuántos líderes o cuántas personas han apagado la voz del Espíritu cuando les advertía, cuando les trataba de hablar en áreas y la fueron apagando, y terminan, ¿verdad?, cometiendo adulterio o situaciones que después salen a la luz, pero pensaban que porque que todavía Dios seguía obrando, Dios seguía, o el Espíritu, ¿verdad?, la gente seguía recibiendo y que no salían las cosas a la luz, pues Dios estaba complacido con ellos, o sea, y es un vil engaño. Entonces necesitamos, ¿verdad?, tener conciencia de cómo el pecado a nosotros nos daña y puede terminar destruyendo nuestras propias vidas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ok? Entonces, a menos que estemos dispuestos a reconocer en cualquier área, cualquier pecado, ¿verdad? Entonces, eh, podremos, podemos nosotros estar viviendo en esa ceguera, porque el pecado ciega, nubla el entendimiento.
Adán y Eva pecaron y luego los escondieron de Dios. O sea, como que si Dios ya no fuera omnisciente, ¿no? Entonces, aún nos hace ver las cosas de una manera diferente a la de Dios y perdemos la perspectiva de quién es Dios, ¿ok? Bueno, hay pecados de omisión, hay pecados que pueden ser, eh, que son obvios, hay pecados que son muy obvios, pero también hay pecados que no, a veces no se reconocen. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues es pecado, ¿sí? Entonces son esos pecados de omisión cuando se sabe, cuando se puede, que tiene las posibilidades y no se hace. No, o sea, es eso, ¿no? El tener la posibilidad, el saberlo hacer y el no hacerlo, pues Dios lo considera pecado, ¿no? Entonces Dios aborrece el pecado. La manera como nosotros podemos también evitar pecar es también sentir lo que Dios siente por el pecado, es aborrecerlo. Entonces, porque nos separa de él. El pecado impide que nuestras oraciones sean escuchadas, ¿sí? Dios impide, y si ahorita te decía Isaías 59, dice aquí, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías estaba dando en el blanco cuál era la razón por la cual Dios no respondía a sus oraciones. Dios no es débil, Dios no está impedido, sigue siendo tan poderoso y puede salvar y quiere salvar. Él no está sordo, le está diciendo, sabes que Dios no está sordo, ¿no? para no escuchar su clamor, sí los escucha, pero sus pecados, o sea, Dios son los que hacen que Dios nos separen de Dios. Aquí se oculta su rostro. Dios es santo. Dios es santo. Entonces, ¿quién subirá al monte de Dios? ¿Quién subirá a su presencia? El limpio de manos, el puro de corazón, ¿sí? Y sigue hablando. Entonces, el corazón puro, el corazón limpio, sí, Dios lo escucha y nos permite no solamente ser escuchado, sino estar en su presencia, habitar en su presencia, tener una comunión constante con Él. Pero se nota una persona que peca, que toma malas decisiones, inmediatamente cambia su frecuencia, se esconde de Dios, se esconde de la gente, se vuelve evasiva. Se empieza a medir sus palabras, a tratar de controlar la situación. ¿Por qué? Porque el pecado mismo está tratando de taparlo. Pero es una persona que guarda su corazón o pon tu pecó, pero se restaura con Dios, es transparente, no se anda ocultando, no anda con evasivas, ¿no? ¿Por qué? Porque se siente esa relación con Dios, esa paz con Dios. Entonces, no hay nada que esté impidiendo que Dios le escuche, que pueda sentir su presencia. Pero el pecado sí, el pecado hace que el oído de Dios, ¿verdad? Pues se aleje de nosotros y no nos escuche. Entonces, cuando se da lugar al pecado y se le permite crecer, una cosa es de que el enemigo nos tentó, ¿verdad? Y bueno, caíste, pero te arrepentiste. Pero otra cosa es de que pues ya le gustó. Ay, pues es que soy débil, es que pues somos humanos y se le permite crecer y crecer. Entonces ese pecado termina enseñoreándose, o sea, termina gobernando, termina, ¿verdad? Haciéndole al creyente pues no poder salir. A veces se empieza con lo que oí, a veces empieza con lo que vi. ¿Sí? ¿Por qué crees que es tan dura la pornografía? ¿Por qué tantos creyentes están en pornografía? Saben que está mal, pero ya están adictos a la pornografía. El pecado crea adicción. Entonces se enseñorea.
el pecado empieza no solamente, ¿verdad? Lo que se comete. Dice, si a una persona, Jesús dijo, si un hombre ve a una mujer y ya en su corazón, ya empezó a pensar, ya pecó contra ella. Entonces, ¿por qué? Porque sabes que a la vista a eso se empieza a desatar la concupiscencia del corazón. No, la gente no peca a veces deliberadamente, es poco a poquito. Viene una tentación, viene una oportunidad. Ay, pues no me están viendo, pues entonces puedo agarrar el teléfono. ¿Cómo es posible que dentro de las iglesias se esté perdiendo cosas? Como hace poquito les comentaba, una amiga, ¿verdad? Me comentaba que había dejado, fue al baño dentro de su iglesia y regresó y ya se habían volado su teléfono. Entonces no hay conciencia, no hay temor de Dios y sigue operando la persona, aunque se dice salvo, bajo la ley del pecado y la muerte. No pasó, no entró a nueva vida. Dios no peca. Dios no tiene relación con el pecado. La simiente de Dios por la cual nosotros somos engendrados no peca, no tiene esa naturaleza de pecado. Entonces necesitamos realmente estar conscientes, ¿verdad? Meditar en la palabra y saber, ¿nací de nuevo o no nací de nuevo? ¿Quién está gobernando mi vida? ¿El yo? ¿La voluntad? ¿Mi voluntad? El enemigo, cuando el alma está gobernando, cuando el alma no se rinde a Dios, el alma se convierte en un vehículo para el enemigo y entonces está constantemente pecando contra Dios, contra el Espíritu de Dios. ¿Okay? Entonces, el pecado puede enseñarse a tal grado que la gente pierde su salvación, va contristando, va pagando, y entonces al rato, ¿verdad? Se enfría y al rato, ¿verdad? Busca escaparse y busca otros medios, se siente incómodo, ya no se siente a gusto, ya no recibe la palabra, ya su oído se cerró, ya su ceguera, ¿verdad? Sí va muy bien, sí traía un fuego, si andaba buscando a Dios, si mira cómo compartía, mira qué testimonio de vida, ¿dónde se apartó? ¿Dónde entró lo picó esa serpiente? ¿O dónde cayó la tentación, verdad? Y que cuando Dios le decía, si bien hicieres, como le dijo a Caín, si bien haces, ¿sí? Si bien haces, vas a ser enaltecido. Pero si no tomas una buena decisión, el pecado está a la puerta y de ti se va a enseñorear. Siempre, o sea, Dios nos va a quitar al enemigo ahorita. Llegará su momento, pero Dios quiere que nosotros crezcamos en sabiduría, que nuestra vida prevalezca. Si Dios al morir Jesús nos restaura nuestro espíritu y restaura nuestra voluntad para que podamos tomar decisiones correctas, entonces sí tenemos que crecer en la palabra, madurar la palabra para ser firmes, porque al principio a lo mejor como un bebé nos caemos, si la regamos no hay una conciencia, pero conforme vamos creciendo, ¿verdad? Entonces podemos discernir, esto es lo correcto, esto no es lo correcto, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Cuando no hay un crecimiento, una madurez espiritual, pues tendrán 10 años, 20 años y siguen los mismos pecados, siguen las mismas actitudes. Entonces, pues no hay una madurez, pues no hay un testimonio constante de una vida en crecimiento, ¿verdad? De una vida que firme en el Señor. Jesús es el pecado, Satanás nada tiene conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús se comprometió con el Padre y le fue fiel y le fue obediente hasta lo sumo. Entonces, el pecado es grave para Dios y lo aborrece. ¿Por qué? Porque puede terminar destruyendo. El pecado destruye ministerios, destruye matrimonios, destruye vidas. ¿Cuál es la raíz del pecado? Enferma. El pecado abre puertas, pues, al reino de las tinieblas. Y Satanás, pues, está feliz con eso, ¿no? No le importan los años de creyente. Lo que le importa es poder tener acceso a los creyentes a través de su alma y poderles seguir, ¿verdad? Manejando a través de la concupiscencia, a través de los deseos de la carne. Entonces necesitamos, ¿verdad? Entender esto para que podamos vivir una vida de victoria en el Señor,
fuimos trasladados de la ley del pecado de la muerte a la ley de la vida en Cristo Jesús. ¿Ok? Bueno, Germán, ¿dónde paro? Bueno, dice que entonces a través de este manual hemos estado viendo la obra del Espíritu Santo, que es lo que hace, cómo trabaja. Él fue enviado a habitar en nuestro corazón. Entonces Él está haciendo un trabajo interno, ¿no? El Espíritu es santo, es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo nos muestra el corazón, la voluntad de Dios para que podamos andar en ella. El Espíritu Santo viene a guiarnos, ser como nuestro tutor, ser nuestro guía, ¿no? Entonces, no estamos solos, pues tenemos la gracia de Dios, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos su palabra para poder tener victoria sobre el pecado. Entonces, como vimos toda esta obra en los otros capítulos, ¿no? Y por eso es importante este tema, porque necesitamos estar conscientes de cómo podemos nosotros estar pecando contra el Espíritu de Dios. La mayoría de los creyentes no se da cuenta de cuántas maneras se está pecando contra el Espíritu de Dios al no permitirle trabajar en el corazón y al no ser obedientes a su voluntad. ¿Ok? Entonces dice el Espíritu de Dios, el Espíritu es Dios, lo vimos que Él es igual que Dios, es omnipotente, ¿sí? Es el Espíritu de Dios en nosotros. Entonces cualquier pecado que cometemos contra Él, lo estamos cometiendo contra la persona de Dios. Bueno, entonces Dios nos está restaurando en todas las áreas y para que vivamos una vida plena, una vida abundante, que no estemos libres de condenación, estemos libres de yugos, que podamos vivir la libertad del Espíritu. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, donde Él reina, ahí hay libertad. Y no te imaginas qué paz es eso, qué gozo, qué fortaleza. Nuestros días pueden estar fuertes, pueden estar firmes cuando estamos caminando, ¿verdad? Bajo la guianza del Espíritu de Dios. No hay ese sentir de pecado, ay Señor, perdóname. Y la religión te puede mantener ahí toda la vida y esto está mal y no vas a pecar con un sentir, una conciencia de pecado constante. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo y el Espíritu está trabajando, trae una conciencia de Cristo, trae una conciencia de Dios, nos enfoca en Él. Y lo que queremos es obedecerle, lo que queremos es caminar como hijos. No estamos pensando en pecar, pues. No estamos pensando, ay, que no voy a, que me tapen así para no pecar. Pues no hay, o sea, si el de momento que te quiten esto, ya la gente cayó. O sea, no hay un nacimiento, una conciencia de quién se es. Porque lo que somos, cuando conocemos a Dios y nos damos cuenta de quiénes somos, realmente el ser hijos de Dios nos lleva a comportarnos como hijos. Pero cuando no es revelado la identidad y decimos, es que yo soy un pecador salvo por gracia, y yo soy la llaga podrida, y yo soy esto, pues sí suena muy humilde o religioso, pero no ayuda en nada. Tenemos que verlos como Dios nos ve, ¿sí? Para poder vivir, ¿verdad? Lo que somos va a determinar lo que queremos y lo que hacemos. Yo no ando pensando en pecar, voy a pensar en mentir, no ando pensando cómo voy a transar esto, voy a pensar en manipular. No lo estás pensando. No estás pensando cómo me salgo con la mía. No estás pensando en eso. ¿Por qué? Porque no, esa no es la naturaleza de Dios y a veces nos pueden tratar como por tontos, ¿no? Porque perdonas o porque no reaccionas, eso, pues gracias a Dios que nos puso una nueva naturaleza. Es que si a lo mejor nos hubieran visto en otro tiempo, pues a lo mejor hasta miedo les hubiera dado. ¿Por qué? Porque andábamos con la naturaleza de la carne, pero qué bueno que hay otra naturaleza que se esté manifestando. Peligro sería que siga la misma naturaleza, ¿verdad? Rebelde, la naturaleza déspota o naturaleza orgullosa. O sea, pues entonces, ¿qué pasó? A lo mejor es pura apariencia, es pura religiosidad, pero cuando naces de nuevo, pues tu vida es normal, tu cristianismo se vuelve algo, ¿verdad? Diferente
Y no porque estés pujando por producir un fruto, sino porque son los frutos que se dan. Si la semilla está ahí, pues la semilla va a producir buenos frutos. Pero si no hemos nacido de nuevo, si no está la simiente de Dios, pues se van a producir los frutos de la carne. ¿Ok? Y por eso cuesta tanto trabajo estar queriendo, ¿verdad? Vivir una vida recta y un comportamiento. No, 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 se tiene que nacer de nuevo. Del agua se tiene que nacer del Espíritu y aprender a ser guiados por el Espíritu de Dios y no por la carne. Por eso les recomendamos, necesitan, si pues es posible, tomen las clases también del viernes. ¿Por qué? Porque ahí estamos viendo, vamos a estar viendo, ¿no? Áreas que a lo mejor tienen que ser restauradas, sanadas. ¿Para qué? Para que el Espíritu de Dios pueda trabajar mejor con nosotros y podamos avanzar sin estar cayendo en esos estados o esos yugos o en este control de la carne o en esos sentimientos de condenación, sino nos viene a liberar, a sanar y todo, ¿ok? Entonces Dios quiere que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos 8, 1, 4, vamos a leerla. Este está tremendo. Esta escritura dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ok? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No está diciendo, no hay ninguna condenación para los que van los domingos, no hay ninguna condenación para los que se portan bien, no hay ninguna condenación para los güeritos, no, 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 los que están en Cristo. Cristo no peca. ¿Sí? Se quita cuando aprendemos a conectarnos con Cristo, ¿sí? Que es nuestro Señor Salvador, nos conectamos con Él, estamos viendo los domingos como Él es bajo el orden del Melquisedec. Bueno, ese orden, ese nuevo orden en el cual estamos en Cristo, ¿sí? Quita esa conciencia de pecado, ¿sí? Y dice, los que andan conforme al Espíritu, sí podemos andar conforme al Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿ok? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado, estoy leyendo esta versión, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para vencer. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, quita ese yugo, rompe el poder del pecado, lo condenó. ¿Por qué? Porque lo enjuician por pecador, pero nunca hubo un pecado. Fue un juicio que nunca debió haberse dado ese veredicto, es más, por puras tranzas, fue manipulado, pero tenía que morir así Jesús en su propio cuerpo. Dios cargó todos los pecados, ¿verdad? Y a causa de su obediencia, Él condenó al pecado en su carne, ¿sí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿ok? Él fue justo y a nosotros lo recibimos como nuestro Salvador y su justicia nos es imputada, ¿sí? Es impartida, para que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para aquí en el punto 4, o sea, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. O sea, haz de cuenta que Él obedeció todo. Y entonces él nos representó, nosotros estábamos crucificados en Cristo, estábamos siendo con Él juntamente crucificados. Entonces, cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? El Padre nos imputa su justicia. Lo que Él hizo bueno, nos lo pone a cuenta nuestra, ya está pagado, ¿sí? Y es también no solamente para salvación, sino para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Esa naturaleza de pecado piensa en el pecado, piensa en la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Es diferente. Por eso no cuesta trabajo el nacer de nuevo, el conocer la obra de Cristo, el identificarnos con Cristo, identificarnos con Dios como Padre, ¿verdad? El estar llenos del Espíritu, pues te llena a vivir una vida normal en el Espíritu. El sustituto sería vivir una vida religiosa, de un comportamiento, cuando la gente te ve un comportamiento en la iglesia, pero fuera de la iglesia no hay una conciencia de que Dios es omnisciente, que Dios te ve. La gente habla, hace y vive diferente. No está tratando de imitar o de aparentar. Pero Dios, esa no es la vida que Dios proveyó. O sea, Dios quiere que haya un nuevo nacimiento, que haya un cambio de vida. Y al haber un cambio de vida es un cambio de naturaleza. Hay una versión que dice, creo que la nueva versión internacional, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y dice, porque la ley, pero te quita, donde dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, yo lo oí en una ocasión y me quedé helada. Hace muchos años estaba en otra congregación y me dice, mira, ya salió otra versión donde dice que no hay ninguna condenación a los que están en Cristo. No hay una condenación en Cristo. Vívelo como quiera, pero ya estás en la iglesia, ya no hay condenación. Pero no, dice, los que no andan conforme a la carne. Hay que andar en el Espíritu. El Espíritu no trae condenación. El Espíritu no nos va a guiar a pecar. No, el Espíritu no nos lleva a mentir. El Espíritu no nos mueve a hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Es el Espíritu de verdad que nos revela a Dios, el corazón de Dios, para que podamos andar conforme a la voluntad. Jesús fue lleno del Espíritu de Dios. Es el Hijo amado, el Hijo deseado, el Hijo obediente, el Hijo que complace al Padre. Y dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Los hijos, ese es su alimento, ese los fortalece. Cuando haces algo que Dios te pide, cuando andas en obediencia, andas en plenitud de vida. Ese es un alimento en tu espíritu, hay un gozo en hacer la voluntad de Dios. Hay un sentir de plenitud. Por eso Jesús dice, esa es mi comida. Me siento contento, me siento lleno, me siento pleno, me siento satisfecho en hacer la voluntad de mi Padre. Pero para el creyente simplemente llega temprano. ¡Ay! Muchas veces, yo vi una vez, una ocasión, una persona que estaba en un ministerio, le decíamos, necesito que llegues 15 minutos a tiempo. Bueno, casi se tiró al piso a chillar y quebrantadísimo de dolor, porque ¿cómo le cuesta a la carne obedecer? Y nunca llegó a los 15 minutos. Entonces, nosotros mismos abortamos, ¿no? Pero cuando nosotros vemos al corazón de Dios, el corazón del Padre que nos quiere perfeccionar, que nos quiere llevar a crecimiento, a madurez, bueno, a lo mejor al principio viene algo que dice, ay, me cuesta trabajo, pero sabes que cuando empieza uno a caminar en obediencia, eso se vuelve un deleite. Yo recuerdo mucho tiempo, a veces tenía las niñas chiquitas y siempre, aunque iba a reuniones y aprendía la palabra, no me metí a estudiar la palabra por mí misma, a leerla, a tomar ese tiempo para aprender a ver qué Dios me enseñaba. Y pues sí, mucho tiempo no sentí me siento mal, hasta que digo, bueno, ya tengo que crecer y tomar decisión para mi propia responsabilidad de mi propio crecimiento. Y al principio digo, sí, yo pues aunque sea 15 minutos, aunque sea 15 minutos, Señor, pero voy a disponer mi corazón, necesito sentarme. Y a veces por cuestiones de trabajo que tenía en casa, hasta que no se dormía en todo el mundo, ya me bajaba y eran las 10, 11, 12 de la noche. Pero yo me había comprometido con el Señor y me sentaba a estudiar un rato, a platicar con Él, pero con su palabra. Y eso empezó, yo decía, pues no me voy a comprometer una hora porque pues no lo voy a cumplir, o sea, no quiero nomás comprometer, pero Señor, ayúdame, Espíritu Santo, enséñame. Y empezaba a leer algo la palabra y le preguntaba o le decía, Señor, dame entendimiento, explícame, muéstrame qué quieres que vea, qué quieres que aprenda. Empecé a comer su palabra
¿sí? Con él, que me enseñara. Y eso se convirtió en un deleite. Realmente es una comida, es un alimento que sacia el espíritu, que fortalece, que trae gozo. Disfruto la palabra muchísimo. Amo la palabra. No me cuesta trabajo. Ahorita estaba repasando, voy a tomar otra vez el manual y lo voy a seguir rehaciendo y para meterle tal vez escrituras más para este tiempo, porque muchos ya no entienden vosotros y sois y eso, ¿sabes qué? Pues vamos a ponerlo para que sea más digerible y no me cuesta trabajo volver a trabajarlo y me lleve meses o algo, pero es mi comida. O sea, lo disfruto. ¿Por qué? Porque siempre el Espíritu Santo enseña. Así como Lupita decía, pues lo oigo la enseñanza 2 o 3 veces. Pues sí, porque esa es su comida. Y cuando nosotros valoramos la palabra está trabajando en nosotros, la palabra nos está formando, la palabra es la que nutre ese espíritu, esa naturaleza, trabaja y alinea y nos va formando, pero necesitamos la comida. Pero sí, ese es trabajar con Él, ¿no? Entonces, yo toda la noche le dije que, Señor, qué maravilloso es tu palabra, es un tesoro. Yo veo cómo gente la menosprecia, digo, no saben de lo que se están perdiendo, pero hay que amar, amamos al Señor, amamos su palabra. Él es su palabra. Y su palabra no solamente nos enseña, viene a nosotros, trabaja en nosotros y nos forma para que la palabra se haga carne. Entonces, por eso el tiempo que le estamos dedicando, ¿verdad? Dios lo está viendo y lo va a recompensar. Yo sé que bueno que tú estás en esta clase de hoy y que Dios nos inspire a cada uno, ¿verdad? A crecer y que podamos llevar alimento a otros. A lo mejor tú nunca vas a tener un púlpito, Dios no te llamó a ser predicador, pero tienes el alimento, tienes la sustancia, tienes el espíritu, tienes la vida. Y va a haber circunstancias o personas que van a necesitar lo que tú tienes. Simplemente brilla. Deja que Cristo brille en ti, que la luz de Cristo brille en ti y que tus palabras sean alimentos, sean medicina, sean lo que Dios está dándoles de gracia, de favor, de bendición y que seas tú, ¿verdad? El instrumento para bendecir a otros. Los discípulos decían, cuando vieron a este hombre paralítico, yo no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué tengo? Pues tengo esta comida, tengo esta palabra. Esto es lo que ha transformado, esto es lo que ha fortalecido, esto es lo que ha nutrido y es lo que nos ha mantenido en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en las tormentas, que nos sostuvo su palabra. Muchas veces no es que tengas a las personas, lo tienes a Él. Su palabra es Él, su palabra es espíritu, su palabra es poderosa. Entonces, cuando la palabra empieza a revelarte, dices tú, es impresionante. Los que estamos metiéndonos cada vez más en la palabra, te trae fortaleza. Estás aprendiendo, estamos aprendiendo a tomar, a fortalecer nuestro espíritu y viene una fortaleza mayor que la que el alma puede tener o el cuerpo. Tal vez estés en enfermedad o tal vez estés físicamente débil, pero ahorita te vas a dar cuenta, Jenny, que de lo que más te tienes que tomar es de aprender a desarrollar una fortaleza en el espíritu y que sea ahora no es, bástate su gracia y el espíritu creciendo, avivando y te va a hacer más fuerte. Lo comprobado, ¿verdad? Y yo lo aprendí. ¿De quién? De Jude. Jude, su físico es súper débil, muy delicado, porque estuvo al borde de la muerte. Y no puede comer esto, no puede comer lo otro. Pero el aprender a tomar, ok, de la gracia, y tengo las dinámicas del Espíritu, y sé operar en el Espíritu, y sé escuchar a Dios, sé seguir a Dios, eso es una fuerza mucho mayor que una persona que sea físicamente fuerte, pero que su espíritu es débil. O sea, por eso David venció al Goliat, porque él conocía a Dios.
El otro traía la fuerza de su tamaño, la fuerza de su jabalina, la fuerza de sus palabras intimidantes. Tenía atemorizados a todos, pero David no se atemorizó porque él tenía una fuerza espiritual y no era su tamaño, no era el uniforme, no era nada más que, ¿verdad? Caminar en obediencia con Dios. Por eso dice, yo he hallado un varón, a David, un varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo le diga. David es quien nos revela del Espíritu también. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu Santo Espíritu? Sí, David conocía, tenía conciencia del Espíritu de Dios y entonces tenía una fuerza tremenda, no tanto física, pero una fuerza espiritual que transmitía también en lo físico, su dependencia, su fuente era Dios, el Espíritu de Dios. Por eso decía, sabes que no me eches, no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites. Él contristó al Espíritu, él pecó contra Dios, pero cuando fue confrontado, inmediatamente se arrepintió y tienes el Salmo 51, ¿verdad? Y lo que él decía, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él tuvo temor de perder al Espíritu de Dios. Hoy en día se contriste y entraremos a todos los pecados, ¿verdad? Y la gente ni en cuenta. El creyente ni en cuenta. Necesitamos volver porque la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Si la iglesia no tiene poder, no tiene voz, no tiene fuerza, es porque no se le está permitiendo al Espíritu Santo ser rey, ser Señor, dirigir, el edificar y el establecer, ¿verdad?, el reino de Dios. Pero cuando viene ese temor de Dios y permitimos al Espíritu Santo, que es el que está aquí trabajando en la tierra, la iglesia va a ser muy poderosa y va a poder obrar a través de cada uno porque somos templos del Espíritu de Dios, ¿verdad? Templos vivos. Entonces, todo lo de Dios, toda su gloria, todo su poder puede manifestarse en cada templo. Imagínate cuando se une el cuerpo, se unen las funciones, el enemigo tiene temor, pavor. ¿Por qué? Porque el que lo venció mora en nosotros y su poder sigue estando intacto. Entonces, toda autoridad, Dios quiere transmitirlo a través de la iglesia, pero es a través de su Espíritu de Dios. ¿Ok? Bueno, pues ahí voy a terminar con esta clase que estamos tomando. Me quedé en la página 105 del manual. Yo te recomiendo leer ahí y contesta las preguntas. No se les olvide trabajar con su manual. O sea, ahora eres tú. ¿Qué te va a enseñar Dios? ¿Qué te va a hablar? ¿No? ¿Qué áreas va a tratar? Ese es el trabajo, ¿no? Y ya la semana que entra, pues empezaremos con los pecados contra el Espíritu Santo, que son varios pecados, ¿no? Y ya pues nos quedarán poquitos, pues ya casi, ya acabamos, ya acabamos, ya, ahí se acaba, con eso se acaba el manual. Así que, pues gloria a Dios, ya vamos avanzando. Y Padre, te doy gracias, gracias por cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por la palabra que hoy trajiste en nuestra vida, por el Espíritu hablarnos, por mostrarnos tu corazón. Señor, ayúdanos a que nuestros días se alineen contigo, a tener esa conciencia de tu presencia, esa conciencia de quién eres, Señor, y permitirte trabajar, Señor. Señor, mientras estamos estudiando la palabra, también, Señor, cualquier área donde hemos estado contristando, hemos estado actuando de una manera que te ha apagado, Señor, que no más siga sucediendo, Señor, que al contrario, que podamos vivir conforme al Espíritu, que podamos vivir la libertad en el poder del Espíritu, Señor. Y, Señor, gracias, Señor, porque estaremos terminando un manual que ha enriquecido nuestras vidas, Señor. Estaremos aprendiendo no solamente lo que aprendimos, sino lo que tú obraste en cada uno, Señor, y que los frutos sean abundantes, Padre. Recibe gloria, recibe alabanza. Señor, no te detengas, como dice el canto, consume con tu fuego todo lo que hay en mí. Quítalo, Señor, muéstralo, Señor, y ayúdanos, Señor, a desechar aquellas cosas que te están ofendiendo, contristando, Señor, todo lo que te apague, Señor, porque cada día, Señor, yo quiero vivir para ti, quiero vivir en tu perfecta voluntad, Señor. Muéstrame tu gloria, muéstranos tu camino, Señor. Enséñanos y ensancha nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de oír, nuestra capacidad de ser guiados por tu Espíritu Santo.
Santo y estar llenos de Él, Señor, de tal manera que te podamos representar y tu nombre sea glorificado, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Bueno, pues gracias a cada uno de ustedes. Buenas noches, les amamos y pues nos vemos el viernes los que puedan, si no el domingo, si no, para abril o para mayo, pero ahí nos seguimos viendo. Un abrazo. Bye bye. Ya acabamos.